Vamos a hablar de las derivadas. Tengo aquí una función f de x. Cojo un valor cualquiera. Por ejemplo, a. X igual a a. ¿Y dónde estará su imagen? Su imagen estará aquí arriba. Yo sé que de aquí a aquí, este trozo, ¿cuánto medirá? F de a. Ahora cojo otro valor cualquiera. Por ejemplo, este de aquí. Este intervalo que va de aquí a aquí, a su amplitud le voy a llamar h. Por lo tanto, este segundo punto, esto sería a más h, sería el segundo valor. Y sé que de aquí a aquí, ¿cuánto me diría de aquí a aquí? F de a más h. La altura de esto sería f de a más h. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a unir este punto con este punto. Si lo prolongase, tendría una recta secante que corta en dos puntos a f de x. Voy a cerrar el siguiente triángulo. De aquí a aquí, cateto horizontal, y de aquí a aquí, cateto, cuidado que se me ha ido, cateto vertical. Os debe sonar esto, ¿por qué? Porque es exactamente lo mismo que hice para definir tasa de variación media. A este ángulo le llamo alfa. Tangente de alfa, ¿a quién será igual? Al cateto opuesto. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? Si de aquí a aquí hay f de a más h, de aquí a aquí hay lo mismo que de aquí a aquí, que es f de a, este cateto mide f de a más h menos esto que es f de a. ¿Y cuánto mide el horizontal? De aquí a aquí, ¿cuánto hay? H. Por lo tanto, la tangente es cateto opuesto f de a más h menos f de a partido cateto, este aquí, el contiguo, el horizontal, que es h. Y esto era una de las definiciones que vimos de tasa de variación media. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues este a más h lo voy a ir acercando cada vez más a ¿quién? A a. Dicho de otra forma, la h cada vez será más pequeña. H tiende a 0 porque voy a acercar este punto mucho, mucho, mucho a la a. Si, por ejemplo, me lo traigo ¿dónde? Aquí, ¿qué pasaría? Que el nuevo segmento sería este de aquí. Y si lo acerco más todavía, si lo traigo aquí, aquí estaría el punto, los uno y la secante quedaría como así. Bueno, yo voy a ir acercando mucho, mucho este punto. Cuanto más lo acerque, ¿qué pasará? Por ejemplo, ¿qué pasa si cojo este punto? Lo pongo ahí, los uno, y veis que la secante cada vez se va acercando más ¿a quién? A la tangente en el punto A. Pues si acerco este punto ya infinitamente, que h es prácticamente 0, cuando una este punto con uno que esté muy, 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 muy pegado, obtendré la siguiente recta. Esa recta de ahí, que sería ¿quién? La tangente a f de x en el punto A. ¿Qué pasará? Que esa tangente forma un ángulo con la horizontal alfa. ¿Cómo puedo hallar tangente de alfa? Utilizando esta fórmula, pero teniendo en cuenta una condición, que h tiende a 0. Pues resulta que la pendiente de la tangente en a será igual a, pongo esta fórmula, f de a más h menos f de a partido h, pero límite cuando h tiende a 0, porque me tendré que acercar infinitamente. Pues a la pendiente de esa recta es a lo que llamamos derivada de esta función en a. ¿Cómo se escribe? Derivada de la función se pone una comita arriba en el punto a. Esta es la definición de derivada. La derivada es un límite. Lo que pasa que en realidad para derivar no vamos a tener que hacer casi ningún límite. ¿Por qué? Porque nos vamos a aprender una tabla de derivadas, una serie de fórmulas que salen de aplicar esto.
¿Qué pasa entonces? Fijaos, en este punto la tangente, ¿cómo es? La tangente es creciente. La pendiente será ¿cómo? Positiva. Y la derivada en este punto, ¿cómo será? Positiva. La derivada entonces me sirve para ver si estamos en un trozo de la función creciente o decreciente. Aquí, como he pillado un punto donde la función es creciente, ¿qué va a pasar? Que la derivada en a va a ser positiva, va a ser mayor que 0. Pero ¿qué pasaría si cojo, por ejemplo, qué punto? Este punto de aquí. Me vengo aquí, ese punto, y hago la tangente en ese punto. ¿Esto qué es? ¿Cómo ha quedado la tangente? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Si es decreciente, su pendiente, ¿cómo será? Negativa. Por lo tanto, la derivada en este punto, en ese valor que le voy a llamar b, tendrá que ser como negativa. F' de b, como b está en un trozo decreciente de la función, la derivada va a ser negativa, menor que 0. ¿Y qué pasaría si cojo este punto que coincide con el máximo de la función? Si hago ahí la tangente, fijaos, no es ni creciente ni decreciente, es horizontal. Su pendiente, ¿cuánto vale? 0. Por lo tanto, la derivada en ese punto, ¿cuánto será? 0. Si a este punto le llamo c, puedo decir que f' de c será igual a 0. O sea que viendo el signo de la derivada en un punto, sabré si en ese punto la función es creciente, decreciente o ni una ni otra. También pasará una cosa. Cuanto más inclinado esté, cuanto mayor sea la pendiente de un trozo de la función, por ejemplo, si tengo un trozo así, aquí la tangente tendrá mucha pendiente. La derivada me va a dar un valor grande. En cambio, si tengo una función como esta, hago aquí la tangente estará menos inclinada. Su pendiente será más pequeña y la derivada será también más pequeña. Pues en el siguiente vídeo vamos a realizar algunas derivadas utilizando la definición.